¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario junto a Código Forex. Mi nombre es Renato Campos y como es habitual, por supuesto, los días jueves iniciamos nuestro Live from Trading Desk junto, como ya les decía, a la gente de Código Forex. Antes de continuar, por supuesto, agradecerles su participación. Me gustaría que me confirmaran audio e imagen para que así entonces comenzáramos revisando ya las noticias más importantes de la jornada y, por supuesto, qué es lo que nos podría deparar esta jornada de transacciones y, por supuesto, el resultado de las elecciones en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Espero entonces sus comentarios en el chat que tienen disponible en la plataforma Zoom para que podamos dar inicio entonces ya a la revisión de este día jueves 5 de noviembre. Bien, me van comentando que se ve todo muy bien. Sería interesante también que me fueran diciendo, comentando desde dónde son. Por ejemplo, Pedro, uno de nuestros habituales participantes de Córdoba, Argentina. Me gustaría saber de dónde es el resto para así conocerlos, conocerlos y evidentemente tener una relación mucho más cercana con todos ustedes y que confían, por supuesto, en los seminarios que brindamos semana a semana. Bien, agradezco entonces por el comentario del audio y la imagen y damos inicio entonces a nuestro seminario del día de hoy. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos ya prácticamente, estamos en la recta final de conocer al próximo presidente de Estados Unidos, unas elecciones que han sido absolutamente controversiales, sobre todo por la demora que han tardado en entregar los resultados de estas elecciones. Recordando que en Estados Unidos tienen un sistema electoral representativo, que los candidatos finalmente no son los que son votados, sino que los senadores o los representantes por cada estado son los que entregan su puntuación o su votación para obviamente escoger al próximo presidente de Estados Unidos. En este caso tenemos 253 votos ya electorales frente a los 214 de Donald Trump, restando todavía el conteo, una de las instancias con mayor votos por correo postal, lo que se ha traducido finalmente en la demora en la lectura y en el conteo de voto a voto para determinar entonces el próximo presidente de Estados Unidos. Joe Biden ya prácticamente a 17 puntos de obtener la victoria, se consolida como, como el posible próximo presidente de Estados Unidos en los siguientes 4 años de cara al año 2021, 2022, 2023 y 2024, y es el candidato más longevo que se ha presentado a las elecciones por la Casa Blanca. Ahora, su compañera de fórmula, Kamala Harris, es finalmente un punto muy importante, ya que se estima que si Joe Biden llega a ganar las elecciones, debiese ser ella la que en el periodo del 2024 en adelante debería asumir el rol de presidenta o obviamente postularse como la próxima presidenta. ¿Cuál es la lectura que tengo de todo esto? Finalmente, que si llega a ganar Joe Biden también, significa o se traduce en un periodo de transición en el cual hemos estado obviamente enfrentando una pandemia a lo largo del año 2020, pandemia que ha significado desastres económicos importantes y por ende no se espera que durante al menos el primer año del mandato de Joe Biden o ya sea Donald Trump se realicen cambios estructurales muy agresivos que eso obviamente pueda desestabilizar una economía que al día de hoy ya está muy desestabilizada y necesita ayuda constantemente. Esto entonces se traduce en un periodo, creo yo, que, como bien decía, en un periodo en el cual sea muy complaciente, sea un periodo de transición para dar paso a la primera presidenta o mujer, en este caso la primera mujer presidenta de Estados Unidos, que creo que podría llegar a ser Kamala Harris
en el año 2024 o bien desde el periodo de 2025 y los siguientes 4 años. Por lo tanto, se vuelve una instancia muy interesante si es que si es que Joe Biden llega a ganar estas elecciones, y yo creo que ya al día de hoy o esta noche deberíamos tener un resultado definitivo o al menos muy aproximado de lo que de asumir finalmente la candidatura y obviamente la presidencia, la victoria de la presidencia de Estados Unidos, y por ende ya asumir como próximo presidente a partir de enero del año 2021. Son situaciones obviamente que han venido marcando la agenda, una semana que ha sido bastante volátil, pero también muy importante, ha sido positiva para el mercado americano, que viene sumando durante las últimas jornadas de los mínimos alcanzados el 30 de octubre a la fecha o al minuto de hablar. Tenemos un avance de casi un 8%, lo que obviamente significa un avance, es uno de los mejores avances que ha presentado la bolsa americana desde abril del presente año. Por lo tanto, se dan muchas expectativas, se dan muchos movimientos, el mercado comienza a apostar, nosotros también buscado posiciones que han sido consideradas en el corto plazo. Muy afortunadamente, la idea que nosotros estuvimos dejando el día lunes en el Market Watch resultó muy positiva en el S&P, una posición que en definitiva venía o resultaba y se daba desde una formación de hombro, cabeza, hombro invertido, la cual paso a señalar nuevamente, un hombro, cabeza, hombro invertido que nos brindó una perspectiva alcista y consolidándose finalmente un proceso beneficioso para la renta variable en Estados Unidos, en donde un primer objetivo venía o pasaba a ser la altura del segundo hombro que consolidaba, y luego de eso teníamos como una segunda extensión, la altura, por supuesto, de la cabeza de este hombro, cabeza a hombro. Y ya obviamente hacia la zona de los 3.420 puntos se alcanzaba el objetivo alcista que teníamos para la renta variable en Estados Unidos, y por ende entonces todavía marcando una pauta hacia un punto muy interesante que no dejan de ser los 3.500, 3.510 aproximadamente. Una zona que, recordemos, viene siendo un punto de inflexión durante los últimos meses, ya que los 3.510 es el punto de corte o la zona en donde están las aperturas de velas semanales, tanto para los máximos históricos, cuando se logró los máximos históricos durante la última semana de agosto, y el inicio del proceso bajista que se experimentaba durante todo septiembre. Por lo tanto, la zona de los 3.500, 3.510 es una zona muy importante para la renta variable en Estados Unidos al día de hoy. Por lo tanto, por el minuto no espero mayores avances al corto plazo, considerando por supuesto la volatilidad que podría significar el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Al menos en el gráfico de 4 horas hay una desaceleración, hay una vela de tipo de cambio, una estrella fugaz como es conocida, la puedo señalar a continuación para que la puedan ver con claridad, a aquellos que no la conozcan. Acá está entonces la estrella fugaz, y cuando encontramos este tipo de velas japonesas en zonas de resistencias, en este caso para la estrella fugaz, que toda esta zona de resistencia que viene siendo este nivel, fíjense, obviamente cobra relevancia, y la probabilidad que el mercado caiga desde los niveles actuales hacia niveles de soporte o cambios en la dirección completa del mercado pueden obviamente adquieren relevancia, y la probabilidad aumenta por ver entonces un escenario bajista o al menos considerar posiciones de venta desde los niveles actuales. En lo personal, tengo algunas posiciones en mercado que vienen marcando la agenda, son posiciones que están desde los niveles de los 3.580, 3.530 hasta los 3.620 puntos, por lo que, no, miento, disculpen, desde la zona de los 3.410, 3.440 y 3.500 puntos ya tengo posiciones en venta para el S&P, con distintos objetivos, los voy a marcar a continuación. Vamos acá a buscar entonces la primera, los 3.410. Acá es donde buscábamos la primera transacción en corto con stop loss por sobre los 3.500, más o menos, con un objetivo a la zona de los 3.220 aproximadamente. La siguiente posición que tengo es en 3.440,
vamos por acá, más o menos por ahí, 3.440, aquí le doy ya una holgura mucho mayor por sobre los máximos históricos y con objetivo en los 3.220. Y la última posición que se abrió esta mañana es una posición en venta que está en los 3.500, que tiene obviamente un stop loss sobre los máximos históricos y ya abarca una posibilidad o bien un rango objetivo, vamos a limpiar un poco más el gráfico, hacia la zona de los 3.000 puntos, como un objetivo ya más de largo plazo, que consolida o busca un escenario bajista, y esta es la posición que yo pretendo aguantar. Esta última posición de los 3.500 puntos es una posición que pretendo, si es que el mercado obviamente me lo permite, una posición que pretendo aguantar de cara a los primeros días del año 2021, que recordemos, es una de mis expectativas, que el mercado presente un descenso importante si es que no existe una vacuna para el 31 de diciembre del presente año, por lo que obviamente ante la volatilidad, el cambio o bien todo este escenario presidenciable, la posibilidad de no tener una vacuna en el corto plazo durante los 2 meses que restan de este año 2020, puede significar entonces un revés muy importante para la renta variable, una desconfianza por sobre las apuestas que venía haciendo Wall Street durante los últimos meses, sobre todo desde mayo en adelante, cuando el mercado comenzaba a especular muy fuertemente con una posible vacuna o con los avances de las pruebas de vacunas que se puedan obviamente tener o que hubiesen tenido en esa fecha. Son obviamente instancias muy, muy importantes que al día de hoy se consideran y obviamente mantenemos como perspectiva bajista de cara a los primeros días del año 2021. O sea, al menos las primeras semanas del 2021 creo que van a ser semanas muy volátiles, pero al mismo tiempo también creo que desde la segunda semana en adelante de diciembre es muy probable que el mercado presente un letargo muy importante, no existan grandes movimientos y por ende entonces sean semanas en los cuales puedan ser o se puedan presentar muchos movimientos que puedan ser falsos y las clásicas trampas del mercado aparecer y por supuesto robarle plata o hacer perder plata a los que son mucho más ingenuos o a los que en definitiva tienen menos experiencia al día de hoy para conocer cuáles son los timings que el mercado presenta habitualmente. Ustedes bien saben que los timings o las épocas el mercado las considera y las va repitiendo a lo largo del tiempo y por supuesto en estos periodos de eh, periodo festivo, por ejemplo Navidad, Año Nuevo, el mercado se tiende a tomar una pausa. Recordemos que en el mercado operan personas y estas mismas personas también se toman un respiro, sobre todo cuando ha sido un año muy, muy virulento, por decirlo de alguna forma, que ha significado grandes volatilidades, mucho estrés, lograr obviamente rearmar portfolios importantes, rebalancear. Por supuesto que el mercado muy probablemente de cara a esos días se va a tomar un descanso muy, muy importante y bien merecido, sobre todo por las rentabilidades que Wall Street ha logrado al día de hoy al menos, durante esta época de pandemia. Y siempre obviamente con el auspicio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que sigue implementando compras de bonos y al día de hoy se liga un poco, logra cubrirse con respecto a lo que viene ocurriendo, pero no debemos dejar de olvidar que hoy, día jueves 5 de noviembre, tenemos una nueva instancia para que la Reserva Federal de Estados Unidos nos permita o nos dé a conocer una nueva decisión de tipos de interés el día de hoy. Creo que más allá obviamente de los tipos de interés, que es muy probable prácticamente en un 100% que se mantengan en un 0,25% al día de hoy, es más importante la conferencia de prensa que pueda dar Jerome Powell, sobre todo por las expectativas de crecimiento que se tengan para el año 2020, o sea, ya ir cerrando un poco las expectativas de crecimiento y ir anticipando qué es lo que se podría esperar para el próximo año 2021. No olvidemos tampoco que existen instancias en las cuales la Reserva Federal ha indicado o ha dado o ha abierto la puerta a que la inflación aumente por sobre el rango de tolerancia, y creo yo que con este comentario o con esta intención de considerar un aumento en la inflación, intentan controlar un poco el aumento en los valores de la renta variable y por ende también darle un respaldo al dólar. Es bastante raro de poder comprender, ya que ustedes saben que cuando la inflación aumenta, el valor del dinero disminuye, pero en este caso da para largo explicarlo, pero simplemente o brevemente
se entiende porque el mercado, al decir queremos una inflación mucho mayor o esperamos o vamos a ser más tolerables con una inflación mucho mayor, es en definitiva darle a entender que el mercado, si se sigue inflando, sobre todo la renta variable y con una inflación muy alta, pasa a traducirse en un escenario en el cual las inversiones o los mismos valores de las acciones van a valer mucho menos. Por lo tanto, o sea, en plata, en la conversión en cuanto a inflación a IPC, es donde obviamente esas acciones valen menos. O sea, su valor intrínseco es mucho menor. Entonces, al considerar este escenario, se tiende a mirar con otros ojos al dólar, que podría recuperar terreno ante este escenario en el cual la inflación aumente o haya un paralelo generalizado a la compra o a las compras de largo plazo, o mantener ese apetito por riesgo sobre la renta variable, o sea, controlar los aumentos de la renta variable y por ende que la gente prefiera tener el dinero, le dé una revalorización a su dinero y tienda a ser invertido en otras cosas y no solamente directamente en la renta variable, que lo único que hace es ver un reflejo o dar un reflejo de la inflación que al día de hoy se presenta en Estados Unidos. Es una burbuja, creo yo, que puede tener graves consecuencias para la economía americana y graves consecuencias, por supuesto, para la economía mundial, pero como bien sabemos, siempre está la Reserva Federal para poder responder ante estas necesidades y obviamente esta no debería ser la excepción. Y la economía americana en el largo plazo debería presentarse de buena forma y en buenas condiciones para enfrentar cualquier situación. Es donde obviamente creo que en el escenario de mediano y largo plazo la renta variable en Estados Unidos tiene que comenzar a presentar un escenario de lateralidad, un rango bastante amplio que pueda venir a ser considerado, por lo que obviamente viene a ser muy importante el mirar las zonas de resistencia como oportunidades para considerar posibles ventas y obviamente las zonas de soporte para considerar, por supuesto, la posibilidad de ir largos en la renta variable en este zigzag lateral que puede desarrollar conforme avancen, al menos creo yo, la primera mitad del año 2021. No creo que hayan cambios estructurales, cambios agresivos en la política monetaria de Estados Unidos de cara al primer trimestre del año, el primer y segundo trimestre del año 2021, por lo tanto me parece que deberíamos mantener o comenzar a revisar una perspectiva lateral, como bien les decía, para el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq teóricamente. Uno de los sectores que podría ser más dañado con una victoria de Joe Biden es el Nasdaq, por las restricciones que podrían implementarse sobre compañías tecnológicas, sobre el monopolio que estas tienen al día de hoy, por lo que podría ser un grave deterioro o se podría presentar un grave deterioro si es que Joe Biden llega a ser confirmado como el próximo presidente de Estados Unidos el día de hoy o al menos al finalizar esta semana. Muy importante lo que también está ocurriendo en cuanto a cifras macroeconómicas. Vamos a revisar nuevamente el calendario. Esta semana el RBA, la Reserva Federal de Australia, hizo un recorte en su tasa de interés. No fue sorpresivo, el mercado ya lo venía descontando, pero a mí lo que me parece importante de este recorte en la tasa de interés es la reacción que el mercado tiene. No tuvo una reacción negativa como yo pudiese haber esperado, que finalmente era la ruptura de la zona de los 0,6980 o los 0,70 aproximadamente, sino que todo lo contrario, comenzó siendo una reacción positiva ese mismo día martes, y lo que deja en evidencia entonces, o lo que nos llama la atención, es que al romper esta estructura bajista que se venía presentando, la cual voy a marcar a continuación, fíjense, esta estructura bajista que se venía desarrollando, al vulnerar esta estructura, nosotros la proyección alcista que deberíamos comenzar a tener es, por supuesto, del ancho de esta figura o también, como lo mencionamos, la posible estructura de hombro, cabeza, hombro, que estuvimos haciendo hincapié este mismo día martes cuando se comenzaba a comentar la posibilidad de considerar corto en el australiano dólar. Al mirar entonces esta figura de hombro, cabeza, hombro, las proyecciones claramente tienen que ser alcistas para el precio, y es donde, por supuesto, un primer objetivo tiene que ser de la altura, vamos acá a marcarlo, de la altura del segundo hombro, a ver si lo puedo marcar bien,
la cual prácticamente ya va en torno a un 75%, y luego de eso la altura de la cabeza, que debería al menos venir a buscar la zona de máximos alcanzados en septiembre de este año, en torno a los 0,7390, los 0,74 que fugazmente lograba alcanzar o tocar el par australiano frente al dólar. Ante el movimiento positivo, el RSI viene reaccionando de la misma forma, de ruptura que anticipaba, evidentemente el RSI anticipaba la ruptura de la figura bajista. Tenemos entonces ya una consolidación por sobre la zona de los 0,7150, y eso da pie finalmente para que pueda seguir técnicamente, al menos al minuto, pueda seguir un avance en la estructura del australiano frente al dólar. Ahora, los fundamentales podrían cambiar por completo la apreciación del movimiento del australiano dólar, por lo que yo al menos no voy a volver a considerar transacciones. Yo en lo personal estaba corto, me tocó perder con estas transacciones esta transacción durante estos días, pero no voy a volver a considerar transacciones ya que mantengo la perspectiva bajista sobre el RSI en gráficos diarios, y al mismo tiempo no quiero incluir mayor volatilidad o mayor apalancamiento sobre mi portfolio, que ya tengo mis posiciones definidas y con apuestas, entre comillas lo menciono, apuestas de largo plazo que puedan obviamente entregar otro tipo de beneficios y beneficios de cara al próximo año. Por lo tanto, al minuto o en el corto plazo prefiero ya conocer las reacciones del mercado, la decisión en cuanto, o bien la noticia en cuanto al próximo presidente de Estados Unidos, para volver a considerar transacciones y poder rearmar un nuevo portfolio en el corto plazo, y por supuesto también mantener las ideas de largo plazo que siguen siendo el dólar frente al peso chileno. El petróleo todavía mantengo, volví a considerar una posición en corto, y el, el S&P, el petróleo y el dólar frente al peso chileno son las posiciones de mediano y largo plazo que mantengo en mi portfolio al día de hoy. Por lo tanto, aquellos que sigan queriendo jugar posiciones de compra, al menos debería darse un movimiento alcista hacia la zona de los 0,74 técnicamente hablando, pero les recuerdo que la volatilidad por estos días podría causar estragos y estragos negativos en sus cuentas, sobre todo cuando ya el movimiento del precio se ha declarado. No tengo aquí por lo menos un rango definido o niveles de soporte que podamos estar considerando, sobre todo cuando la relación de riesgo-retorno simplemente podría llegar a ser 1 a 1 si es que llegásemos a considerar una posición de compra actualmente. Deberíamos estar buscando, creo que esta zona. Por lo tanto, casi no es una relación de riesgo-retorno 1 a 1, por lo que me parece no conviene el estar apalancándose o exponiéndose, sobre todo en escenarios como los de las elecciones al día de hoy. En cuanto al euro frente al dólar, posiciones en corto y largos que logré aprovechar durante las últimas jornadas, sobre todo con las variaciones que el mercado venía presentando, ha facilitado un poco la volatilidad que el mercado nos ha entregado, o bien que las elecciones nos han entregado, han facilitado la opción de poder tomar operaciones en el corto plazo, tomar ganancias en el corto plazo, asumir algunas pérdidas también, que es parte del proceso en el corto plazo, pero en definitiva marcar una pauta positiva en el comportamiento del euro frente al dólar. Un rango que se mantiene, creo yo, que al minuto más lateral, luego de respetar la zona de los 1,16 tras los descensos que se experimentaron durante los primeros días de octubre, pero luego de eso, ya con la recuperación que se presenta en estos días, con el aumento en el apetito por el riesgo, mantiene entonces nuevamente un rango de lateralidad entre 1,1850 y 1,16. Por lo tanto, es un rango bastante amplio que puede seguir siendo considerado. En cuanto al movimiento bajista que el mercado experimentó días previos, que era finalmente y obviamente el rebote que el mercado presenta, ha sobrepasado todos los niveles Fibonacci, el 38,2, el 50%, el 61,8, inclusive el 78,6, por lo tanto ya dejo de considerar alguna transacción en el corto plazo y simplemente me dedico a divisar qué es lo que está ocurriendo en el mercado, como para estar interpretando de mejor forma los posibles siguientes movimientos. En cuanto a gráficos diarios, hay velas totalmente envolventes, la recuperación de la zona de los 1,17 es clave,
es fundamental, ya que creo yo que nuevamente conocer valores nuevamente por debajo de los 1,17 podrían volver a reavivar los ánimos bajistas para el par euro frente al dólar. Sin olvidar, por supuesto, que nuestro objetivo en el corto y mediano plazo está de cara hacia la zona de los 1,15, 1,1420, 1,1450 aproximadamente, debiesen ser los objetivos que estamos considerando para la moneda común, el euro, frente al dólar americano estos próximos días o de cara a finalizar este año 2020. Recordemos que ante un posible escenario bajista que la renta variable pueda presentar el próximo año, el dólar debería tender a apreciarse, debería actuar como instrumento de refugio, por lo tanto, esa es otra de las alternativas que uno puede llegar a considerar ante eventuales repercusiones que esto pueda significar o cómo se pueda traducir. Mantener entonces una perspectiva bajista en renta variable podría traducir o significar una perspectiva positiva para el dólar americano. En cuanto a las monedas relacionadas o al petróleo, tenemos un movimiento particularmente alcista durante las últimas jornadas, logrando recuperar la zona de los 37, los 36,80 dólares el barril, pero alcanzando afortunadamente la zona de los 34,50 y los 34 dólares por barril, el primer objetivo bajista que teníamos para este instrumento. Afortunadamente se logran cerrar ya algunas de las posiciones que teníamos parcializadas, algunas de las posiciones, se logran cerrar estas posiciones, todavía mantenemos algunas de ellas y hemos vuelto a considerar y a tomar nuevas posiciones que estarían marcando entonces una pauta mucho más definida para las transacciones del petróleo en el mercado de los commodities. ¿Por qué se presenta esta alza durante los últimos días? Por distintos escenarios. Primero, las negociaciones previas a la reunión OPEP del próximo 30 de noviembre, que parece entonces comenzar a apuntar a nuevos recortes en el programa de producción, lo que se traduce en algo muy positivo para el petróleo, ya que mantendría un valor o le dan un respaldo finalmente a la cotización del petróleo en el mercado de futuros. Por otro lado, en los primeros conteos de votos daban como vencedor, o al menos proyectaban como vencedor a Donald Trump. Donald Trump está por el lado de que la economía siga funcionando, haya la reapertura económica, pero también está por el lado de mantener, por supuesto, relaciones y los puestos de trabajo en cuanto a la refinería y a las plantas extractoras de petróleo. Algo muy distinto a lo que propone Joe Biden, que está en contra, o al menos a lo largo de su campaña estuvo proponiendo detener el fracking en la zona sur de Texas, y en las costas de Pensilvania, lo que significa finalmente un deterioro en la producción y por ende menos dinero en circulación o menos recaudación de dinero, considerando por supuesto las distintas índoles que significa el trabajar con la producción, la extracción y por supuesto la refinería del petróleo WTI. Ante esta situación mantiene obviamente, y las negociaciones de los miembros, es por lo cual mantiene una perspectiva positiva, pero si es que estas negociaciones se llegan a caer o de cara al 30 de noviembre no existe un motivo importante o no existe un acuerdo importante que pueda significar un cambio drástico en la producción de petróleo, creo que es muy desafortunado el estar considerando posiciones de venta en el RSI, considerando obviamente disculpen, en el WTI, considerando posiciones de venta que nos pueden entregar una perspectiva bajista al minuto. Por el minuto, como les digo, creo que hay que tener mucha cautela. Mi posición que he considerado nuevamente en WTI no es una posición que esté muy apalancada, de hecho todo lo contrario, simplemente estoy apostando un poco por la victoria de Joe Biden y la volatilidad que se puede hacer presente en la cotización del petróleo y de los commodities en términos generales, por lo que significa la elección y la candidatura y las propuestas de gobierno del candidato demócrata. No esperaría descensos probablemente por debajo de los 35, 34 dólares el barril, solamente esperaría caídas por debajo de los 35, 40 dólares, o sea, 35, 34 dólares el barril, si es que en la reunión del próximo 30 de noviembre entre los miembros OPEP
y los invitados, no existen consensos, no existen ayudas que puedan estar a la altura de las necesidades de la industria, y por ende entonces el petróleo se decepcione y presente un descenso nuevamente importante, y eso signifique posibles, obviamente, choques que puedan tener en las confrontaciones de estos movimientos. Por delante, al minuto, lo que tenemos, por ejemplo, en el oro, es una ruptura de la secuencia que ya nosotros anticipábamos. Como les comenté, esperaba que hubiésemos alcanzado la zona de los $1.850 el barril, pero el petróleo se logra frenar en torno a 1.860, que es donde comienza ya un nuevo proceso alcista, logra vulnerar esta figura en tipo cuña que hemos mostrado ya hace semanas, una figura de cuña que logra vulnerar entonces esta secuencia bajista y comienza ya a proyectar entonces el posible escenario alcista que debería estar regalándonos el metal precioso durante las próximas jornadas. Creo que en torno a 1980 deberíamos ver una primera fase de desaceleración, contracciones hacia la zona de los 1920, 1910, que viene siendo una zona de soporte y resistencia, un punto pivote importantísimo desde agosto, desde mediados de agosto a la fecha, por lo que esperaríamos una confirmación de este avance en 1920 para llegar a considerar posibles escenarios de compra con miras hacia la zona de los 2050, $2060 el barril aproximadamente. Más o menos, la idea de compra sería lo siguiente: esperar entonces que se concrete un avance hacia la zona de los 1975 aproximadamente, para, en el posible retroceso que el mercado pueda venir a presentar, venir entonces a buscar las posiciones de venta en disculpen, en el oro, si es que obviamente alcanzamos la zona de los 2050. Pero en el caso puntual, o lo que estaríamos esperando en el mediano plazo, es venir a considerar posiciones de compra desde los 1920 con el pullback, como ya lo mencionábamos, para estar buscando objetivos en los 2050, $2060 el barril durante los próximos meses. Así que muy, muy importante a tener esta consideración, o tener este escenario en consideración. El dólar frente al yen logra por fin al minuto vulnerar la secuencia de soporte en los 104 yenes por dólar, 104, 104.20, al menos la zona de soporte que se viene desarrollando ya desde vamos a revisar, desde el 2018, y esta ruptura obviamente da a entender un proceso bajista mucho mayor, que debería desencadenar en un descenso importantísimo hacia la zona de los 96 o por debajo de los 100 yenes por dólar. Incluso creo que el mayor desafío en el corto plazo que se pueda venir a presentar ante los descensos que se dan el día de hoy estaría en torno a los 100 yenes por dólar, que debería ser un nivel o un punto de inflexión bien importante. Al menos esperaríamos algo como esto, una zona, un proceso bajista, lateralidad en torno por sobre los 100, posiblemente movimiento hacia la zona de los 103.80, 103.90, 104, para luego seguir cayendo hacia la zona de los 96 puntos, 96 yenes, 95 yenes por dólar en el mercado de divisa. Al menos obviamente esta viene siendo las situaciones o el escenario que estamos barajando para los distintos instrumentos durante estas próximas semanas. Otro de los instrumentos que estamos revisando es el euro frente a la libra, que nuevamente ahí se logra apoyar el precio. No lo vuelvo a considerar todavía como una posible transacción y comentarla como tal, pero sí destaco que vuelve a mantener una perspectiva relativamente positiva, al menos se mantiene por sobre los 0,90, y eso lo rescato, ya que venía siendo la zona de los 0,90 un nivel de soporte durante las últimas semanas bien importante, que es donde el mercado ha venido logrando aguantar los niveles o las caídas o los retrocesos que se vienen presentando desde el pasado 14, mediados de septiembre a la fecha, por lo que ya una recuperación de la zona de los 0,90 habla de una real posibilidad o probabilidad de ver un posible movimiento alcista. Ahora, no es algo concreto, incluso podríamos estar esperando un rango de lateralidad por debajo de los 0,9150 y por sobre los 0,90, vamos a mirar el valor que era,
0,90 aproximadamente debería ser entonces el rango de lateralidad que podría llegar a desarrollar el euro frente a la libra. Así que muy interesante cómo le vamos a seguir haciendo el seminario. Como les digo, no tengo o no vuelvo a considerar aún una nueva transacción o posible transacción en el par, sino que me mantengo atento a qué es lo que podría ocurrir y cómo yo en lo personal podría estar buscando posibles transacciones en el euro frente a la libra. En el caso del cobre, que viene reaccionando muy bien ante las noticias en China. Noticias que, dicho sea de pasos, vienen siendo positivas durante los últimos meses y durante los últimos reportes. Cifras que hablan o ya dan cuenta de una posible recuperación importante de en torno a un 5% en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto el próximo año 2021. Sigue mostrando un escenario alcista durante esta jornada, pero cada vez con un escenario que llama la atención, un escenario en el cual los retrocesos que el mercado presentó durante toda esta jornada vienen a buscarse soportes anteriores o soportes previos, lo que podría dar cuenta de que el movimiento alcista que está experimentando, si no logra superar niveles del 50% de Fibonacci de la caída actual, podríamos volver entonces a experimentar un nuevo descenso hacia la zona de los 2,87 dólares, dólares la libra de cobre. Muy interesante cómo el cobre se viene comportando, sobre todo cuando es o tiene una estrecha relación con la variación del peso chileno que ha venido valorizándose durante las últimas jornadas, inclusive al minuto cotizando en torno a la zona de los 750, 752 pesos por barril. Ligeramente casi nos toca o casi alcanzó a tocarnos nuestro stop loss que tenemos en el dólar frente al peso chileno, stop loss en 7.45 y con objetivo en los 800 pesos por dólar, 820 disculpen, ya que la zona de los 780 viene a ser el desafío más relevante en el corto plazo que estaríamos esperando si es que se llega a dar un nuevo proceso alcista en la cotización del dólar frente al peso chileno para vuestra información. Me gustaría saber si tienen alguna duda, algún instrumento, algún análisis que deseen compartir, a ver si es que se los puedo, si le podemos hacer un vistazo muy brevemente y poder obviamente ayudarlos en sus futuras transacciones que puedan tener. Como les digo, en lo personal mantengo mi portfolio, corto estoy en S&P, estoy largo en el dólar frente al peso chileno y estoy apostando por un nuevo descenso del petróleo previa reunión OPEP el próximo 30 de noviembre. Interesante lo que tenemos para el dólar americano frente al dólar canadiense. Buscando nuevamente la zona de soporte en 1.3040, 1.3060, pero lo que me causa curiosidad es el retroceso que viene mostrando el día de hoy, previo movimiento alcista importante, la jornada del día de ayer. O sea, imagínense, el día de hoy retrocede casi 70 pips, mientras que la jornada del día de ayer subía casi 70 pips o 50 pips en consideración. Por lo que al mirar las cifras macroeconómicas, que vienen siendo, vamos acá a mirar nuevamente, a ver qué resultado el día de ayer. La balanza comercial tiene un sesgo negativo el día de ayer. El día de hoy no tenemos grandes referencias macroeconómicas. Vamos a mirar el martes cómo la cosa se venía comportando, ya que puede ser una referencia importante. No, al minuto no. Simplemente creo que viene el dólar americano frente al dólar canadiense, viene respondiendo ante la debilidad del dólar a nivel internacional que se presenta el día de hoy con una caída de un 0,92%, mientras que también el petróleo ha mostrado un escenario ligeramente optimista por sobre los 37 dólares el barril, como ya lo comentábamos, y eso obviamente le entrega un fortalecimiento al canadiense por consecuencia, ya que, como siempre les digo,
el petróleo o las exportaciones o producción de petróleo representa un 24% del Producto Interno Bruto de Canadá y eso es, por supuesto, la relación estricta que se tiene. Por eso, por lo general, uno tiende a asociar los movimientos del canadiense, ya sea del dólar americano frente al dólar canadiense, del canadiense yen, etcétera, tienden a asociar esos instrumentos con, eh, con las variaciones del petróleo, por la estricta relación o la estrecha relación que se tienen y en su extracción y por supuesto lo que aporta para el mercado o la economía canadiense, como ya les comentaba. Así que viene siendo una referencia importante. Ahora, ¿qué es lo que realmente veo? Al minuto no tengo ninguna claridad, lo que deberíamos seguir esperando teóricamente es que alcance la zona de los 0, disculpen, de los 1.3010 aproximadamente, inclusive pensar en los mínimos que previamente había alcanzado el 31 de agosto del año pasado, mínimos que fueron en torno a la zona de los 1.2990, para obviamente encontrar o considerar un posible soporte en esta estructura de volatilidad o de cambios que el mercado ha venido presentando durante o a lo largo de este año 2020, como ustedes bien saben, a raíz de la pandemia del coronavirus. La verdad que me quedo con eso, no tenemos nada por el minuto que comentar de lo que ya se ha dado. Estamos muy pendientes de la elección en Estados Unidos, del resultado entre Joe Biden y Donald Trump, que en definitiva deberían marcar una pauta, creo yo, si es que llega a ganar Joe Biden, una pauta de recuperación, una pauta alcista en el dólar americano, mientras que para la renta variable deberíamos ver un horizonte bajista por las restricciones que podría llegar a presentar este gobierno demócrata a las compañías tecnológicas y a las compañías, por supuesto, que tengan o que tengan en definitiva el monopolio de su sector, y eso obviamente puede traer consecuencias en los beneficios, en la rentabilidad de las compañías como Google, como Facebook, como Amazon, como Apple, etcétera. Por lo tanto, tendría cuidado con estar mirando un escenario alcista en la renta variable, mientras las expectativas del mercado es que se construya un descenso muy, muy importante durante los primeros días del 2021, si es que no existe, como ya les decía, una vacuna, y por ende también existan cambios drásticos estructurales en la forma de gobernar Estados Unidos. Vamos a ver si es que podemos encontrar alguna situación. Creo que aquí, miren, considerando por supuesto lo que ya les decía y viendo que el australiano frente al canadiense está en una zona de soporte importante, o sea, está próxima a la zona de soporte, creo que podríamos estar mirando atentos a un posible quiebre de RSI en esta zona. Si es que existe una zona de un quiebre en un RSI, lo que yo estaría buscando a lo mejor es una ruptura de esta posible tendencia bajista, que la voy a marcar o la voy a mirar en una hora para ver si es que, para verla con mayor claridad. Porque la ruptura en el RSI en gráficos de 4 horas podría llegar a dar una pauta relativamente alcista para las próximas jornadas y volver y estar mirando a lo mejor posicionarnos en el dólar americano frente al dólar canadiense. Vamos acá a considerar la tendencia, a ver si es que en gráficos de 4 horas ya resulta un poco más clara. Creo que por ahí podría ser la tendencia bajista que el mercado viene desarrollando. Voy a mirarla en una hora a ver cómo queda esta estructura de precios. Puede ser, la verdad que no descartaría este posible movimiento bajista como tendencia, y más aún cuando el RSI viene mostrando ya divergencia en gráficos de corto plazo. Fíjense qué es lo que llega a ocurrir en el RSI acá. Tenemos divergencia en la zona de mínimos, que son aparentemente mínimos crecientes, por lo tanto la probabilidad de que en esta zona el precio tienda a buscar vueltas, rebotes en su cotización podrían o son bastante amplias, mientras que al mirar, vamos a mirar acá la RSI, mientras que al mirar, por supuesto, el RSI ya debería dar entonces un posible movimiento alcista. No buscaría o no sería tan ambicioso en los movimientos que estaríamos buscando, pero sí al menos hacia la zona de los 1.3240
1.3230, creo que podría ser un buen objetivo. Solamente lo que buscaría es considerar un posible ruptura de RSI como un primer indicativo, y posiblemente la ruptura de la tendencia que se viene dibujando durante todo el mes de noviembre, durante los primeros días de noviembre, una secuencia bajista que mantiene una pauta de volatilidad y por supuesto de preocupación en torno a los resultados de las elecciones de Estados Unidos, que tienen, como ya bien decíamos, una carrera, o todavía falta por conocer los detalles o el escrutinio o la revisión del conteo de los votos por correspondencia postal. Así que viene siendo nuevamente una jornada de día jueves, la cual esta noche sí creo yo que podríamos llegar a conocer al nuevo presidente de Estados Unidos, y por ende debe estar ya preparado para cumplir con su discurso de victoria, asumir la victoria, y por supuesto también saber qué es lo que Trump va a decir. ¿Cuál es el escenario más negativo que se podría dar el día de hoy o durante las próximas horas si es que Joe Biden llega a ganar las elecciones? Que Donald Trump no asuma su derrota, no quiere entregar el gobierno, indique y obviamente haga de todo lo posible por mantenerse en la Casa Blanca, y eso obviamente hablaría de un escenario bastante desastroso a nivel político, y eso debería dejar huellas sobre la renta variable y el mercado de valores en general. Por lo tanto, es por eso que creo que más allá si es que llega a ocurrir hoy o ahora con la entrega de noticias en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, al resultado electoral, el descenso se debería dar si es que no tenemos una vacuna de cara al 31 de diciembre. Un descenso importante, como ya les decía, que estoy esperando y al cual estoy apostando, entre comillas, en el mediano plazo para las próximas semanas y por supuesto para los próximos meses, y entregar los primeros dividendos o los beneficios de esto durante los primeros días de enero del 2021 en cuanto a la gestión de nuestro portfolio. Les agradezco nuevamente por participar entonces en nuestro seminario en el Live from Trading Desk. El día lunes lo volveremos a hacer ya con cámara, con webcam, para estar obviamente más en contacto con todos ustedes. El día de hoy prefiero mantenerlo al margen, pero obviamente desde ya agradecerles por participar nuevamente en esta instancia. Los espero el lunes entonces a las 8. Son las 6 de la tarde hora de Nueva York, ya que tenemos en Chile tenemos 2 horas de diferencia ahora con Nueva York, así que a las 6 de la tarde hora de Nueva York, a las 8 de la noche hora de Chile, para que ahí busquen sus conversiones, atentos a eso. A las 8 de la noche hora de Chile, comenzamos entonces con el Market Watch, y el día jueves a las 11 de la mañana hora de Chile, 10 de la mañana, o 9 de la mañana hora de Nueva York. Así que desde ya, muchas gracias a todos por participar, que tengan un excelente día jueves y por supuesto un excelente cierre de semana para los mercados, y por supuesto atentos a las noticias relacionadas a las elecciones y ver si es que conocemos ya de cara a esta noche o el día de mañana quién es el próximo presidente de Estados Unidos por el periodo de los próximos 4 años. Un abrazo grande, que esté muy bien. Se despide Renato Campos junto a la gente de Código Forex.